En este video te mostraré cómo utilizar una herramienta estadística que es la correlación y regresión lineal, y con ello vamos a determinar si existe una correlación de la temperatura de un imán y su campo magnético en un determinado rango de valores, y con ello vamos a ver si tiene las condiciones para ser usado como un termómetro magnético utilizando estas propiedades. El principio físico de este fenómeno es la temperatura crítica de Curie, que está bastante estudiado. La intensidad del campo magnético del imán es inversamente proporcional a su temperatura, como estás observando aquí en la fórmula. Y si te gusta este video, me puedes regalarme un like, comparte este video y suscríbete a este canal y ve este video hasta el final y que no te dé miedo. Órale, chamacos. Qué bueno que se quedaron en ese video y no les dio miedo. Como lo escucharon en la introducción del video, el objetivo de este video es determinar en un cierto rango de temperatura si existe una correlación lineal con el magnetismo de un imán y con ello poder construir un termómetro magnético utilizando el concepto de la temperatura crítica de Curie, ya que nos dice que el campo magnético varía en función de su temperatura, como lo estás observando aquí en la ecuación, que describe el comportamiento magnético en función de su temperatura, que es inversamente proporcional. Me imagino que te harás la pregunta: ¿cómo quieres construir una regresión lineal si el comportamiento de la temperatura en el campo magnético no es lineal, ya que el campo magnético está inversamente proporcional a su temperatura? La idea de ese video es inspeccionar un rango de temperatura en la cual la temperatura y el campo magnético se comporten de manera cuasi lineal, y una vez identificado esto, es construir una ecuación lineal para usarlo como un termómetro utilizando nuestro teléfono inteligente. La idea es que, sabiendo la intensidad del campo magnético medido con nuestro teléfono, podamos determinar la temperatura en la cual se encuentra el imán y así usarlo como un termómetro magnético. Aquí tengo un imán de neodymio y lo voy a colocar sobre este disco de hierro, y con nuestro teléfono vamos a medir la intensidad del campo magnético. Lo asentamos cerca del imán y voy a utilizar la aplicación Firefox. En la descripción del video te pongo el link para que puedas usar este programa. Como estás viendo en la pantalla, ahí está el ambiente Firefox. Le damos play y el teléfono empieza a medir el campo magnético circundante del imán. Y con el soplete lo vamos a encender y vamos a calentar el imán, y debemos observar que la intensidad del campo magnético debe disminuirse al calentarse, y al enfriarse se debe aumentar la intensidad del campo magnético, lo cual lo describe la ecuación que estás observando, que es la temperatura de Curie. La variable independiente es nuestra temperatura y la intensidad del campo magnético es la variable dependiente. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a encender el magnetómetro en nuestro teléfono y empieza a medir la intensidad del campo magnético de nuestro imán de neodymio, y con el soplete voy a calentar nuestro imán de neodymio. Como debe predecir la ecuación de Curie, realmente cuando se calienta el imán, la intensidad del campo magnético disminuye, como lo están observando ahí en la imagen, y cuando el imán paulatinamente se va enfriando, esa intensidad debe aumentar, como estamos observando en sus pantallitas, chamacos, y realmente se está cumpliendo lo que nos dice la teoría, que es la temperatura crítica de Curie. Órale, chamacos. Ya pasaron un cierto tiempo y pueden ver que la intensidad del campo magnético se ha recuperado casi por completo. Un detalle con los sensores de este teléfono es que esta aplicación tiene un sistema de autocalibración sin importar la intensidad del campo magnético que esté midiendo, ya que se ajusta a un valor determinado por el fabricante. Estos sensores están diseñados para otras aplicaciones dirigidas al teléfono y no para cuestiones educativas y de medición. Observen, le voy a dar play. Y ustedes pueden ver que la intensidad del campo magnético es aproximadamente 209 microteslas. Ahora le voy a dar una vuelta al teléfono, ¿ok? Y realmente pues aumenta el campo magnético, ¿sí? Y de pronto, ven cómo cayó. Ya está registrando a 25 microteslas. Y esa es la forma como el teléfono se autocalibra. Hay que tener en cuenta este detalle. Para tener más control de nuestro experimento, voy a agarrar este imán de neodymio y lo voy a colocar en este vaso de cristal, como están observando, y lo voy a colocar sobre esta base de cristal. Una vez colocado aquí el vaso, voy a agarrar mi teléfono y lo voy a poner debajo de este recipiente, justamente donde esté el sensor de nuestro teléfono que va a medir el campo magnético.
Otro detalle, si el imán se mueve, los datos ya no nos va a servir, ya que estarán alterados por la nueva posición del imán. Luego, con el termómetro que voy a utilizar, que es este, voy a colocar la sonda justamente donde está el vaso, como lo están observando. Y con esta pinza lo voy a sujetar para evitar que se mueva. Con fines didácticos, chamacos, utilizaré este termómetro que nos servirá como un patrón. Pero la manera correcta es utilizar un termómetro ya normado y cumpliendo con la norma oficial mexicana de metrología. Aclaro, cada teléfono, la ubicación de este sensor magnético cambia según el fabricante. El teléfono hay que evitar que no se mueva durante todo el experimento. Tengan mucho cuidado, porque si llega a moverse, cambiará la posición del sensor con respecto al imán y los datos que hemos medido anteriormente ya no van a servir. El programa Firefox le he programado 5 segundos de lectura y con ello voy a obtener un promedio y su desviación estándar, utilizando la hoja del Excel que el propio programa nos arroja y nos guarda. Ahora lo que vamos a proceder es verter el agua caliente al vaso y medir la temperatura y su campo magnético en ese momento. Y las lecturas las vamos a efectuar cada vez que baje 5 grados centígrados o cuando la temperatura se estabilice. Voy a hacer un acercamiento a la cámara y voy a buscar el agua caliente y lo vamos a verter. Ya hemos acercado nuestra cámara y pueden observar el imán endodimio. Ahorita vamos a verter el agua caliente. Vertemos el agua caliente con mucho cuidado, chamacos, no se les vaya a quemar. Así más o menos. Muy bien, y vamos a esperar un ratito para que la temperatura se estabilice. Y estamos observando que nuestro termómetro está marcando 82 grados centígrados. Vale, entonces vamos a dejarla a 75 grados. Vamos a esperar 75 y empezamos a hacer nuestras lecturas. 75, damos play y empieza a registrar esa intensidad del campo magnético a esa temperatura. Le damos exportar los datos, chamaco, como lo observan. Descargamos esta hoja de Excel que el propio programa nos arroja y nos despliega esa hoja de cálculo. Ahí está acá, chamacos, damos a habilitar y colocamos la temperatura de 75 grados centígrados. Muy bien. Ahora vamos a registrar la temperatura de 68 grados centígrados. Ahí está, chamacos. Hacemos el mismo procedimiento como observan. Lo bajamos la hoja de cálculo. Escribimos 68 grados centígrados, como lo observan. Muy bien. Y así lo vamos a hacer durante todas esas lecturas. Vamos a esperar que llegue a 65 grados centígrados para hacer esa lectura a esa temperatura. Muy bien, le vamos a dar 65 una vez, play. Y registramos las lecturas, la intensidad del campo magnético a esa temperatura. Ya estamos a punto de hacer la lectura de 60 grados centígrados. Vamos a esperar que se estabilice a 60. Creo que ya. Le damos play. Y registramos el campo magnético a 60 grados centígrados. Para que el video no se tarde mucho, chamacos, le voy a verter un poquito de agua fría para bajar la temperatura y esperar que se estabilice y hacer la lectura a los 55 grados centígrados. Vamos a esperar que se estabilice a 55 grados centígrados, chamacos, como están observando. Creo que ya se estabilizó. Ahora sí, le damos play. Y vamos a medir la intensidad del campo magnético a esa temperatura. Ya se estabilizaron a 50 grados centígrados. Vamos a medir la intensidad del campo magnético a esa temperatura. Ahora vamos a proceder a medir la temperatura a 45 grados centígrados. Damos play y vamos a medir esa intensidad del campo magnético. Muy bien, chamacos. Ahora vamos a medir la intensidad del campo magnético a 40 grados centígrados. Medimos, chamacos. Listo. Ya se estabilizaron a 35 grados centígrados. Ahora vamos a medir la intensidad del campo magnético a esa temperatura. Empecemos.
Perfecto, chamacos. Ahora vamos a medir la intensidad del campo magnético a 30 grados centígrados. Empecemos. Muy bien. Ahora vamos a medir a 25 grados centígrados. Empecemos. Excelente. Ahora vamos a pasar a una temperatura inferior a la temperatura ambiente. Y nos va a costar un poquito de trabajo estabilizar a una determinada temperatura. Le voy a empezar a echar agua más fría y hasta donde se estabilice medimos. Echamos un poco más de agua fría. Y llegamos aproximadamente a 21 grados centígrados. Vamos a ver que se estabilice un poquito más. Ya esperamos un tiempo razonable. Ahora vamos a medir a esa temperatura a 21 grados centígrados. Empecemos. Muy bien, chamacos. Vamos a ver qué nos arroja. Perfecto. Hemos estabilizado hasta 16 grados centígrados. Es lo máximo que hemos podido porque se ha llenado de agua nuestro vaso. Vamos a realizar la medición a una temperatura de 16 grados centígrados. Vamos a ver cuál sería la intensidad de este campo magnético. Una vez que hemos tomado nuestras 13 lecturas, abrimos la hoja de Excel, como lo están observando en sus pantallas. Escogimos la de 75 grados centígrados. Y para sacar nuestro promedio, como están viendo, simplemente seleccionamos el promedio de la función, seleccionamos la columna y le damos Enter y nos da un promedio de 465 teslas. Y también la desviación estándar, seleccionamos el casillero, ponemos la fórmula aquí, seleccionamos la columna, como lo observan, y le damos Enter. Y así obtenemos nuestro promedio y la desviación estándar. Y así lo vamos a hacer con nuestras 13 lecturas. Con los datos promedios de la intensidad magnética y la temperatura, vamos a proceder a calcular nuestro coeficiente de correlación lineal R, que es una medida numérica de la fuerza que existen en relación entre dos variables que representan datos cuantitativos pareados X y Y en una muestra. Para calcular el coeficiente de correlación, vamos a utilizar la siguiente fórmula, como lo están observando, donde n es el número de pares de datos muestrales. Esta expresión, la suma de x, es la suma de todos los valores de x. Esta expresión indica que cada valor de x debe elevarse al cuadrado y que después deben sumarse. Esta expresión indica que los valores de x deben sumarse para luego elevar el total al cuadrado. Esta expresión indica que cada valor de x debe multiplicarse primero por su valor correspondiente de y y luego se calcula la suma de sus productos. R es el coeficiente de correlación lineal para los datos muestrales. Una vez que hemos definido todo esto, vamos a colocar nuestros datos experimentales en esta tabla, donde x va a representar nuestra temperatura y y va a ser la intensidad del campo magnético. Colocamos la temperatura y la magnitud de la intensidad magnética en la columna en Y y luego vamos a sumar la columna en X para obtener un valor de 585. También sumamos la columna en Y para obtener un valor de 6276.58. Ahora lo que vamos a proceder es elevar los valores de X al cuadrado, como están observando, y luego lo que vamos a hacer es sumar esta columna y nos da este valor, como estamos observando. Ahora vamos a elevar los valores de y al cuadrado, lo colocamos en la columna y sumamos todos esos valores de esta columna y nos da este valor. Ahora vamos a multiplicar x por y, como están viendo aquí en la columna, y luego vamos a sumar todos esos valores y nos da este valor. Ahora vamos a limpiar este espacio, despejamos el área. Ahora con los valores de la suma vamos a sustituir en la fórmula de nuestro coeficiente de correlación, como están observando. Sustituimos los valores. Si ustedes observan, cada valor tiene un color correspondiente al casillero que tienen. Le pueden dar pausa al video para que ustedes puedan colocar los valores de su calculadora. Ponemos los valores de la calculadora y nos arroja un coeficiente de correlación de menos 0.997, chamacos. ¿Esto qué significa? Como están viendo aquí en la pantalla, si la R es un valor muy cercano a 0, los datos experimentales o los muestrales se ven así muy dispersos, no tienen un patrón. Pero si la R ya no es muy cercano a 0, pero tampoco a 1, entonces no tiene una relación lineal. Entonces podría tener una curva en forma de parábola, puede ser una asíntota o una cúbica o cualquier tipo de curva. Y eso es lo que está indicando esta R. ¿Qué pasaría si la R era cercana a 1? Como estamos observando, vemos que los datos que están aquí casi se ajustan a una línea recta. En este caso fue de 0.859. Pero ¿qué pasaría si la R fuera negativa pero cercano a menos 1?
Entonces los datos también se ajustan a una línea recta, nada más que la pendiente sería negativa. Y este fue nuestro caso, chamacos. Nuestros datos experimentales tuvieron una R negativa, cercano a -1. ¿Cómo se verían estos datos que obtuvimos? Lo veríamos así, chamacos. Cada puntito representa nuestros datos experimentales, que representa la temperatura con su respectivo intensidad del campo magnético. Y estas barritas tienen sus barritas de error, que es nuestra desviación estándar, que calculamos en la hoja de Excel. Y nos damos cuenta que se asemeja a una línea recta con una pendiente negativa. Una vez que hemos determinado el valor del coeficiente de correlación lineal, ahora vamos a proceder para calcular la ecuación de regresión lineal, que está definida por la siguiente fórmula, como están observando, donde B0 es la ordenada del origen y la B1 es la pendiente de esta recta. Ahora, con nuestros valores que hemos calculado de la suma, ¿se acuerdan? Ahora vamos a sustituir estos valores para sacar la B0, como lo están observando, con su respectivo color. Igual le pueden dar pausa al video para que puedan sustituir los valores en la calculadora y nos arroja un valor de 507.52 microteslas. Y también vamos a sacar nuestra pendiente B1. Sustituimos los valores ahí con su respectivo color, lo pone en la calculadora y nos arroja un valor de menos 0.550 microteslas por grado centígrado. Ahora, con estos dos valores calculados, lo vamos a sustituir en nuestra ecuación, como están observando. Y recuerden que B es la magnitud de la intensidad del campo magnético, que está en función de la temperatura en grados centígrados. Una vez que hemos calculado nuestra ecuación de regresión lineal, es muy importante, ya que si conozco la intensidad del campo magnético medido de mi teléfono, y al sustituirlo a la ecuación, ya puedo obtener la temperatura del imán y también puedo extrapolar cuál sería el campo magnético del imán si se encuentra a una temperatura a 0 grados. Por ejemplo, si la temperatura vale 0, la intensidad del campo magnético sería 507.52. Pero también hay que tener en cuenta un detalle. Recuerden que este fenómeno de la temperatura de Curie no es lineal, ya que es una función racional, y si yo quiero extrapolar valores lejanos a los experimentales, en este video me arrojará valores erróneos o con un grado de error. En este momento te los voy a explicar con detalle. Aquí pueden ver los datos experimentales con sus barras de error y también la línea de regresión lineal y su ecuación, que ajustan muy bien con los datos experimentales. Esta recta es la mejor que se ajusta a ese conjunto de datos experimentales. Por ejemplo, si la temperatura vale 0, por lo tanto la intensidad del campo magnético sería 507.52. Este es el poder que tiene esta ecuación de poder estimar la temperatura del imán conociendo la intensidad de su campo magnético. Solo hay un pequeño detalle, que si extrapolamos valores lejanos a los datos experimentales, estos resultados tendrán cada vez con mayor error. Observen lo siguiente, chamacos. Aquí tenemos la curva teórica que gobierna la intensidad del campo magnético con la temperatura, que es la ecuación de Curie, y los datos experimentales, como están observando, que van prediciendo con la que establece la teoría casi a la perfección. Y ahora vamos a poner nuestro ajuste de la regresión lineal, como lo están observando. Aquí pueden ver esa línea recta, que es la que ajusta a los valores experimentales, y su ecuación, que están viendo por acá, chamacos. Y se puede dar cuenta, cuando la temperatura va aumentando, la recta y la curva, chamacos, cada vez se están alejando o se van separando, ya que nuestro ajuste es preciso en un rango de valores, ya que tiene un comportamiento casi lineal en un rango de 16 grados a 80 grados centígrados, ya que si nos alejamos, el error va aumentando cada vez más, como están observando, y ya no sería viable medir temperaturas mayores de los 100 grados, porque cada vez que nos alejamos se van separando. Entonces, para construir nuestro termómetro, solo sería confiable en este rango de temperaturas entre los 16 a los 80 grados centígrados, ya que si nos alejamos de este rango sería impreciso. Otro detalle que hace inviable nuestro termómetro magnético es que el teléfono se autocalibra y eso hace perder nuestro ajuste, y también es susceptible al campo magnético de la Tierra. Como lo pueden observar ahora, estoy midiendo la intensidad del campo magnético con nuestro teléfono, y al girar el teléfono el campo magnético varía, y esto nos puede afectar con las mediciones en la temperatura. Y además, si el imán se mueve con respecto al sensor del teléfono, también vamos a perder nuestro ajuste, y eso hace un poco inviable utilizarlo como un termómetro magnético. Solo en condiciones muy especiales lo podemos utilizar. Y si te ha gustado este video, me puedes regalarme un like, comparte ese video y suscríbete a este canal, donde subiré más videos de física y muchos temas más. Y recuerda, chamacos, que
que la ciencia, la tecnología, la física y la estadística es el terror en contra de los populistas. Hasta luego, chamacos, y nos vemos en el siguiente video.